Estamos en la epístola de los Filipenses. El tema de Filipenses es el gozo del cristiano. Hemos ya tenido varias enseñanzas. Hoy continuamos con esas enseñanzas. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 1, ¿lo tienen, hermanos? 12 al 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo lo leo, ustedes me siguen. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo creo que todos lo lean. Leamos los 3 versículos en voz alta. ¿Listo? 1, 2, 3. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bien, la enseñanza de hoy se titula Gozo a pesar de la adversidad, pero quiero aclarar que es la primera parte. Inicialmente quería predicar del 12 y del 18, pero es demasiado, hay mucho en esos pasajes que merece ser desglosado de la mejor manera. Quería enseñar del 12 al 14 hoy, pero también la realidad es que creo que es mucho también. Así que hoy solamente voy a enseñar sobre el versículo 12, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente. Y vamos a hablar de eso, gozo a pesar de la adversidad. La siguiente semana terminaremos 13 y 14. Lo que pasa es que 12 al 14 es una unidad, ¿sí? Y vamos a verla la próxima semana. Pero yo quiero hablar acerca de eso, de la importancia de entender cuál es el gozo de los cristianos en medio de las adversidades y sufrimientos. Amén. Pablo está hablando con gozo. Él está realmente alegre, está agradecido con los filipenses, con los hermanos de la iglesia de Filipos, porque ellos no se han olvidado de él. En medio de la prisión donde él se encontraba preso, porque realmente no se hallaba en una prisión, estaba preso, esas personas no se han olvidado de él, lo habían ayudado, se habían acordado de él, le habían enviado personas para que le sirvieran, y Pablo está agradecido por eso, y eso es lo que viene hablando en la epístola. Usted empieza a leer Filipenses y empieza a darse cuenta que allí él le ve el lado positivo a todo, entre comillas el lado positivo, obviamente. Él está agradeciendo a Dios por todas las circunstancias que están pasando y está contento porque aún en medio de la adversidad Dios va a hacer su voluntad, ¿sí? Y es algo que quiero que hoy veamos en esto y podamos percibir en este versículo, en estos pasajes del libro de Filipenses. Hablamos del gozo, ¿no? ¿Cuántos conceptos cerrados hay acerca del gozo cristiano, no? En las iglesias se piensa que el gozo es una especie de sentimiento emocional, de actitud hacia la vida, pero yo entiendo y comprendo al leer Filipenses que uno no puede comprender lo que verdaderamente es el gozo del cristiano si no entiende cuál es la prioridad de Pablo, ¿sí? No puede entender eso. Si el gozo de Pablo estuviera puesto en su bienestar, él tendría todas las razón para estar triste y estar aburrido y amargado. Si ese fuera el gozo de Pablo, su bienestar. Pero el gozo de Pablo es el progreso del Evangelio. Eso es lo que él quiere, ¿sí? Yo no me puedo parar a hablarles del gozo cristiano a personas que están centradas en sí mismas, que quieren ver cómo a través del Evangelio pueden seguir siendo los mismos, pero con la bendición de Dios, lo cual no existe. Tenemos que hablar de cómo Dios cambia las prioridades de nuestra vida y cómo nuestra vida ya pierde ese enfoque hacia nosotros mismos y empieza a enfocarse hacia una sola persona que se llama Jesucristo. Amén.
Aquí pueden pasar años y no va a entender nada de esto. Le vamos a hablar de sacrificio, le vamos a hablar de entrega, le vamos a hablar de abnegación, de negación a sí mismo, de obedecer a Dios a pesar de que a usted le parezca otra cosa, en contra de sus propias ambiciones y apetitos carnales. Y le vamos a decir que en todo eso hay gozo, porque es negarnos a nosotros y dejar que Cristo reine, o que Cristo reine y sea Señor de nuestras vidas. Pero si tú no tienes a Cristo, eso nunca lo vas a poder entender. Es muy importante entender que, y ahí la palabra es, en el 12, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y eso es lo que a Pablo le alegra el corazón. El gozo cristiano no es sentirse alegre o bien consigo mismo por los logros, el afecto que uno tenga, el bienestar, la comodidad o el placer que le pueda ofrecer la vida. Eso no es el gozo de la vida cristiana. Nosotros no podemos, si estamos predicando verdaderamente el Evangelio, ofrecerle a la gente algo que Dios no ofrece. Que podríamos ofrecerlo como iglesia, sí, si lo hiciéramos carnalmente, si tuviéramos un mensaje extraviado. Miren el gran peligro, y yo vuelvo e insisto, y solo lo voy a citar esta vez, pero recordarles cómo las iglesias cristianas, que se dicen ser cristianas, que no son cristianas realmente, todo lo enfocan hacia las mismas personas. Y la gente cree, pero ¿qué tiene de malo que Dios quiera que yo sea feliz? Supuestamente de acuerdo a lo que le enseña. ¿Qué tiene de malo que Dios me conceda a mí, o yo quiera que Dios me haga la persona más dichosa del mundo y más próspera del mundo y más en armonía con el universo del mundo? ¿Qué tiene de malo eso? Pues tiene de malo que todo está centrado en ti mismo. Y el Evangelio no es... Para que en el Evangelio haya vida, primero tiene que haber muerte. ¿Y saben quién tiene que morir? Usted no le va a entender esto, usted no va a durar acá, ni en ninguna iglesia bíblica o donde le enseñan si usted no entiende que usted tiene que morir. Que Cristo ya hizo esa obra en su vida, pero que eso tiene que verse realmente expresado en cada uno de los aspectos de su existencia. Morir para levantarse un domingo temprano y llegar temprano a la iglesia. Morir para negarse a sí mismo cuando en el carro alguien te atraviesa y tú, en vez de decirle una grosería o sacar la cruceta, lo bendigas y le des testimonio. Morir para que cuando los hermanitos de la iglesia sean intensos, tú tengas que aguantarlos con amor y no simplemente soportarlos allí con una mala actitud. Hay que morir. Ese es el Evangelio. Y no se puede entender Filipenses si tú no entiendes cuál es la motivación esencial del apóstol Pablo. Él está contento, pero él no está contento por lo que él está viviendo. Él está contento por lo que Dios está haciendo a través de su sufrimiento. Amén. A través de sus adversidades, a través de las cosas que él se ha tenido que negar. ¿Qué es el gozo como fruto del Espíritu? Que lo hemos visto en Gálatas 5, pero no vamos a verlo hoy. Pero quiero tomar varias definiciones que encontré en algunos lugares. ¿Qué es el gozo como fruto? Es la satisfacción y la alegría constante que tiene un creyente en la persona de Cristo. Es la satisfacción y la alegría constante que tiene un creyente en la persona de Cristo. ¿Cristo es tu gozo, es tu alegría? ¿Cuánta gente canta eso? No, tú eres mi gozo, y ellos no conocen a Cristo. Están mintiendo. Ellos tienen una imagen distorsionada de Cristo. Es el deleite y el encanto que existe en la relación que mantiene el cristiano con su Salvador. O sea, que hay deleite en Cristo como persona, como el ser más maravilloso que existe, digámoslo así. Y existe gozo y satisfacción en la relación que yo tengo con Él. Y eso es gozo. O sea, yo me siento pleno con la relación que tengo con Cristo. Hay gracia hacia mí y hay entrega de mí hacia Jesucristo. Y me gustó esta última, dice, es el placer que tiene el cristiano al ver la voluntad del Señor cumplida en su vida, aún en medio de los sufrimientos. Oye, ¿usted se alegra de que Dios esté haciendo su voluntad en su vida? Oye, hermano, no parece. O sea, ¿usted está contento con eso? Usted dice, hay una canción antigua, no tan antigua, pero yo creo que muchos la cantan y ni entienden lo que cantan. La de ti, ¿no? Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. Y buena canción.
Pero yo creo que la mayoría de la gente que lo canta no entiende. A veces leemos Romanos 12 y dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea que todo lo que viene es bueno para mí, agradable para mí, es perfecto para mí. No, para Él. Amén. Porque Él lo va a hacer en tu vida. Lo hizo en Pablo y lo hizo en cada persona, en cada personaje bíblico. Y muchas veces no fue agradable para ellos, pero fue la voluntad agradable de Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? Si tú no entiendes esto, de que el gozo del creyente está en Cristo, en la relación que mantiene con Él, y en el hecho de que la voluntad de Dios sea cumplida en su vida, tú nunca vas a entender el Evangelio, y nunca vas a vivirlo, y nunca vas a disfrutarlo, porque vas a vivir en una constante pugna interior por hacer lo que a ti se te antoja, en contra de lo que cada 8 días se te predica en la iglesia o tú lees en las Escrituras, que es contrario a lo que tú quieres hacer. Para un verdadero creyente, su prioridad es el progreso del Evangelio en su vida, en su hogar, en su iglesia y en su sociedad. ¿Eso es lo que tú anhelas? Si es así, creo que vas a estar dispuesto a aguantar lo que sea, con tal de que Cristo sea predicado, de que Cristo sea proclamado, de que Cristo sea enseñado en medio del lugar donde tú estés, o al grupo que tú pertenezcas, a la familia que tú tengas. Hemos conocido a Cristo, ahora Él es nuestro más grande tesoro. Queremos proclamarlo, honrarlo y hacer su voluntad. ¿Es así en tu vida? Te pregunto. No tanto que me digan amén, pero realmente tu más grande deseo es, y Cristo es tu tesoro, quieres proclamarlo, quieres honrarlo, quieres hacer su voluntad. Si es así, yo te digo algo, vas a vivir lleno de gozo toda tu vida. Toda tu vida. ¿Saben qué es lo único que puede hacer a un verdadero creyente perder el gozo de su salvación, digámoslo así, el gozo de Cristo en su vida? Lo único que puede hacer perder a un verdadero creyente, estoy hablando de un verdadero creyente, el gozo es el pecado. ¿Sabían eso? El pecado sin arrepentimiento seca, enfría y le quita todo el sabor a la vida cristiana. Nada te va a quitar el gozo. Si tú eres de Cristo, puedes estar pasando por las peores angustias y tú vas a estar contento. No es que estés muerto de la risa, pero vas a estar satisfecho. Yo tengo a Cristo. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Pero el pecado te roba, te quita, apaga el espíritu en tu vida. Y entonces tú estás seco, tú empiezas a estar lleno de amargura. Estoy hablando de los verdaderos cristianos, porque los que fingen ser cristianos, bueno, ahí no hay nada que hacer. Ellos nunca van a tener un gozo realmente hasta que Cristo los salve. Pero en este caso, esos hijos de Dios que experimentan amargura, sequedad y frialdad espiritual, sucede porque consienten el pecado en su vida. Por eso nosotros, el peor enemigo de nosotros es el pecado, hermanos. Todos pecamos, pero hay una gran diferencia entre pecar y que nosotros vivamos para pecar y caminemos en el pecado y consintamos el pecado y justifiquemos el pecado. Si eso sucede en nuestra vida, hermanos, yo te digo, tú eres una persona digna de lástima, porque tal vez incluso siendo creyente, si es que lo eres, tú vas a vivir una vida muy amargada y muy triste, porque el gozo de Cristo no está en tu vida, es lo que apaga el espíritu en tu vida. Yo quiero que hoy veamos 2 puntos que nos muestran cómo Dios puede usar las aflicciones en la vida del cristiano. 2 puntos que nos muestran cómo Dios puede usar las aflicciones en la vida del cristiano. El primer punto que vamos a citar hoy es: los cristianos sí pueden sufrir adversidades y padecimientos. O sea, sí pueden. Existe la duda, ¿no? Hoy en día, ¿será que los cristianos pueden pasar por circunstancias difíciles? O si pasan por circunstancias difíciles, ¿será que es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Entonces, lo primero que quiero aclarar es eso hoy, a través del testimonio de Pablo escribiendo la carta de los Filipenses. Y el segundo punto es: las adversidades y padecimientos en la vida de un cristiano pueden servir a Cristo y al Evangelio. O sea, el primero es: sí, los cristianos pueden afrontar adversidades y padecimientos. Y número 2, sí, esas adversidades, esos sufrimientos, esos padecimientos pueden ser usados por Dios para glorificarse y para el avance y el progreso del Evangelio. Amén. Yo creo que nuevamente leamos el versículo 12. Tengámoslo ahí en la cabeza, es solo un versículo. Léalo, por favor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso
Entonces dividamos el versículo en dos partes. La primera parte dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Y cuáles son las cosas que le han sucedido a Pablo? Prisión. Ahora, a Pablo le pasó de todo. ¿Por qué? Por ser fiel a Cristo y por servir y por predicar el evangelio. Amén. Pablo estaba encarcelado en la ciudad de Roma. Esa es la situación de él. Él había sido acusado falsamente por los judíos. ¿Quiénes lo perseguían a él? Él había sido un judío de los judíos. La mamá de los judíos, digámoslo así. El judío de judíos por excelencia. Él era un hombre, dice que fariseo, que no había nada que reprocharle. Pero este hombre, Dios lo salva. Y él ahora pasa de ser perseguidor a ser perseguido. Y los judíos lo perseguían. Y lo acusaron falsamente, al punto de que él tuvo que apelar a César. ¿Quién era César? César era el emperador. Acuérdense que Palestina y la mayoría del mundo conocido en ese momento, en esa época, estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Siempre han existido imperios, hermanos, en la historia de la humanidad. Y tengo que decirles que hasta que esto se acabe, siempre van a haber imperios, ¿ok? En este caso, Roma era el gran imperio, ellos estaban bajo el gobierno de ellos. Y él apela a César como ciudadano romano y es enviado a Roma. Es decir, lo primero que vemos a Pablo padecer es el hecho de que él tiene que salir del lugar donde estaba y es trasladado a Roma. Pero Pablo no viajó en primera clase a Roma, ¿no es cierto? Él no fue en avión, no existían los aviones, ni fue tampoco en un barco último modelo. Él fue como preso, como reo, encadenado. Y ni siquiera fue un viaje cómodo. Nos describe la Biblia en Hechos que en el viaje pues sucedieron muchas cosas. Una de las más graves, y la más grave, es que naufragó. Miren, hermanos, eso de naufragar nosotros lo vemos a veces en las películas, nos parece como tan folclórico, ¿no? Simplemente lo vemos y nosotros en la comodidad de nuestra sala nos parece tan normal. Pero quiero decirles que pasar por un naufragio tiene que ser una cosa completamente horrorosa. No sé si usted se ha subido a un avión y ha visto la turbulencia, o ha sentido la turbulencia. La turbulencia es fuerte, uno ya empieza a pensar en el testamento, ¿a quién le voy a dejar qué? Porque es fuerte, ¿sí o no? Pero eso ni siquiera se compara en lo más mínimo con lo que es un naufragio, lo que es una tormenta en alta mar. Y este hombre sufrió esa tremenda naufragio, esa tormenta, y dice que llegó a una playa y allá, a la isla de Malta, y allá como náufrago estuvo y bueno, allá pudo testificar, lo picó una serpiente, todo lo que sucedió. Después llega a Roma y en Roma él es detenido en una casa, él está en una casa de alquiler, realmente no fue una prisión, le dieron un buen trato, pero todavía estaba preso. Probablemente Pablo estaba encadenado literalmente a un soldado día y noche. Dice que estaba con un guardia día y noche, turnaban guardias para vigilarlo, pero algunos comentaristas creen que se refiere que literalmente él estaba encadenado, posiblemente él estaba encadenado constantemente a ese guardia, o sea que él estaba preso por causa del evangelio. Difícilmente uno encontrará en la Biblia una persona que haya sido más usada por Dios que el apóstol Pablo. Y es un buen punto de referencia, porque pienso yo que a veces nosotros decimos, si somos hijos de Dios, o la gente dice, bueno, yo creo que nosotros ya no, pero la gente dice, si somos hijos de Dios, a nosotros todos nos tiene que ir bien. Y ese ir bien es conforme a nuestras propias ambiciones y apetitos carnales, ¿no es cierto? No, si somos hijos de Dios, todo nos va a ir bien, hermanos. Si el mismo apóstol Pablo tuvo que sufrir tantas vicisitudes, nosotros ¿quiénes somos para pensar que no tendremos que pasar cosas parecidas? Amén. Muchos hoy afirman que no es la voluntad de Dios que los cristianos suframos o padezcamos adversidad. En las Escrituras no se ven los padecimientos de los creyentes como una anomalía o una alteración del plan divino, sino como su voluntad. Escuche esto. Nosotros venimos de un contexto donde nos dicen, es que Dios quiere, pero el diablo se mete. Así que, ¿qué hay que hacer? Reprenda al diablo, ¿no es cierto? Escuché a un pastor hace un tiempo que decía, a veces la gente reprende y está ofendiendo a Dios. Porque el diablo no tiene nada que ver ahí. Más allá de tal vez de ser un instrumento en las manos de Dios. Uno no está resistiendo, muchos no están resistiendo al diablo, sino están resistiendo a Dios.
porque Dios es el que los mete en esas circunstancias, en esas situaciones. Y en vez de estar agradecidos y ver cómo eso puede aprovecharse para ellos crecer como creyentes, depender mucho más de Dios, o incluso para compartir el Evangelio, terminan renegando de eso. Hermanos, en la Biblia, en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, los padecimientos de los creyentes no son vistos como una anomalía o una alteración del plan divino, sino como la voluntad de Dios. Y yo quiero tomar varias ideas que he escuchado a lo largo de los años, falsas, afirmaciones falsas acerca de los sufrimientos de los cristianos, y qué soluciones falsas presentan para que podamos de pronto tener ese punto de referencia y cuando volvamos a escuchar algo de esto entendamos que no es así. Mucha gente dice que Dios quiere que uno sea feliz y que no tenga aflicciones, pero es el diablo el que se opone. Él es el que, aparte de Dios, trae la ruina. Ustedes han visto una filosofía o han escuchado una filosofía, no sé cómo decirlo, de filosofías orientales, del yin y el yang, ¿no? Hay una figurita y que tiene que haber una compensación entre el bien y el mal para que haya un equilibrio en la vida y yo no sé qué cosas. Bueno, todo eso es basura, obviamente. Mucha gente dentro de las iglesias evangélicas piensan que el diablo tiene una cosa completamente aparte, ¿sí? Que él es una persona que está por fuera del gobierno divino y que él hace cosas que digámoslo así, que como que cogen a Dios de sorpresa, ¿sí? Como que Dios no tiene eso entre los planes, pero resulta que el diablo se metió y entonces ahora Dios quiere, pero como que no puede, porque el diablo está ahí metido, entonces eso no es Dios, sino es el diablo el que se opone a mi vida, a mis logros, a mi superación, a mis ambiciones. Hermanos, yo no veo eso en la Biblia. La solución que esas personas promueven es reprender al diablo, ¿no es cierto? Dicen, átelo, ¿no? Alguien dice que los evangélicos son malísimos para amarrar, porque atan al diablo y de cada rato se les vuelve a soltar, descontextualizando ese versículo que no se refiere a eso, ¿no? De atar al hombre fuerte, supuestamente. Hermanos, el diablo se opone al evangelio, es cierto, pero todo esto está dentro del plan divino, ¿sí? Miremos el caso de Job en la Biblia. Ciertamente fue Dios quien probó a Job, pero el diablo fue el instrumento por medio del cual Dios probó a Job. ¿Sí me hago entender? Algunos dicen, pero ¿cómo un Dios de amor puede permitir que esas cosas sucedan? Porque el Dios de amor está centrado en hacernos a nosotros conforme a la imagen de Cristo antes de que nosotros seamos niños consentidos en esta vida o personas que estemos completamente ajenas a cualquier tipo de dolor en esta vida. La prioridad de Dios es formar a Cristo en nuestra vida. Yo les digo algo, si Job no hubiera pasado por esas dificultades y esas tremendas tragedias y desgracias en su vida, nosotros no tendríamos un libro hoy en el cual apoyarnos para entender gran parte de lo que es la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Sí me va a entender? ¿Terminó Job en sus aflicciones glorificando a Cristo o no? Por supuesto que sí. ¿Y él tuvo que pasar por ese lado? ¿No había una manera más fácil de hacerlo? No, no había una manera más fácil de hacerlo, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Hermanos amados, así que esto de reprender al diablo no es así. Miren Job, ¿quién estaba probando? ¿Quién estaba metiendo su mano en la vida de Job? El Satanás. Pero usted ve en algún lado que que Job empiece a reprender al diablo. ¿Han leído el libro? No. Él reprende y dice, yo te ato, o Satanás fuera. ¿A quién oraba? Incluso a quién se quejaba Job. Si sabía que él era el que le podía solucionar el problema. O cuando Pablo en el Nuevo Testamento dice que tenía un aguijón en la carne de Satanás, un mensajero enviado de parte de Satanás, ¿él reprendía al diablo o él oraba a Dios? Pues ahí lo notamos claramente, que él estaba clamando a Dios, quien era quien podía librarlo de eso, aunque en ese momento el Señor no lo quiso hacer, para mantener a Pablo humilde, ¿sí? Otra afirmación falsa es que Dios quiere llenarnos de muchísima dicha y bienestar en esta vida, pero el problema es nuestra falta de fe. Esa falta de fe atrae desgracias. En algún lugar donde yo estudié, una doctrina muy errada, desafortunadamente, decían que el caso de Job fue producto de su propio temor. Ellos dicen que esa no era la voluntad de Dios, pero como él tuvo temor por sus hijos y presentaba ofrendas, él atrajo la desgracia a su vida. ¿Ustedes pueden creer esa locura?
Cuando la Biblia muestra tan claramente cómo el plan divino estaba destinado al hecho de que Job fuera duramente probado para que Cristo fuera glorificado en su vida. Y muchas personas piensan que es la falta de fe la que atrae nuestras desgracias, pero nuestra vida está en las manos de Dios, hermanos. Así que la solución que esas personas dan es: hay que reclamar las promesas y declarar las bendiciones. El problema no está en que Dios no nos quiera bendecir, sino que nosotros no hemos sabido reclamar las promesas que Dios nos ha dado. Hermanos, la Biblia dice que Dios es fiel. Y eso quiere decir que Dios cumple sus promesas. Él es fiel a su palabra. No está hablando tanto de fidelidad a nosotros, no. Está hablando de ser fiel a su palabra y cumplirla. Amén. Así que nosotros podemos estar completamente seguros de que Dios lo hará. No es falta de fe. Si un creyente, me le pregunta una cosa: ¿un creyente tiene fe? ¿Un hijo de Dios nacido no tiene fe o no? ¿Sí o no? Tiene que tenerla. Y fue un don de Dios. Si no tiene fe, no es hijo de Dios. Así que la fe está en nuestra vida. Le creemos a Dios. Y tenemos que seguirle creyendo, obviamente. Pero el grado de fe no hará que nosotros tengamos más comodidades en esta vida o no. Es una vil mentira. Otros dicen que Dios tiene bendiciones poderosas para nosotros, pero debemos pagar un precio de sufrimiento para obtenerlas, como una especie de ascenso espiritual. A veces esa enseñanza no errada a muchos. Hay que pagar el precio, hermano. Hay que pagar el precio. Y pagar el precio es que usted tenga que hacer cosas o sufrir padecimientos para que Dios diga: no, a este hay que compensarlo. Así que él se merece un ascenso espiritual. Era un simple pastor, ahora lo vamos a nombrar apóstol. Porque pasó por desgracias. Hermano, qué mentira tan grande. Eso enseña que debemos hacer actos de contrición, ayunos. Que debemos aguantar aflicciones, discúlpeme. Porque entre más padezcamos, más grande será la compensación que tenemos de parte de Dios. Hay mucha gente que dice: yo sé que estoy pasando por esta adversidad, pero eso quiere decir que hay una bendición más grande. Hay mucha gente que dice: yo perdí mi empleo, eso quiere decir que Dios me va a dar uno mejor. Tal vez no. ¿Sí o no? Eso está en la voluntad de Dios. Usted no compra, entienda la gracia, usted no le compra nada a Dios. ¿O sí? ¿Qué mereceríamos nosotros? Todos ser unos muertos de hambre. Pero es que yo soy un trabajador y usted no me conoce. Y hermano, si Dios hace así y usted queda enfermo, paralítico, así no puede trabajar. ¿Sí o no? Así que Dios le ha dado gracia para trabajar. Entonces usted tiene que padecer harto. Si ese hermano está sufriendo es porque viene una bendición grande. Hermanos, los cristianos ya somos bendecidos. Cristo vive en nosotros. Punto. Y eso ya es suficiente. ¿Se acuerdan? Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Para un judío agrícola, eso era la desgracia. A nosotros que no hayan frutos, pues nos parece como tan... Bueno, vamos a otro supermercado. Para ellos es la muerte. La sequía, eso era la muerte lenta, hambruna. Y él decía: sin embargo, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Así que usted no puede comprarle nada a Dios. Todo es dado por gracia. Y si padecemos, lo que sí podemos más bien es ver como Pablo, decir: ¿cómo puede esto ayudar a que el Evangelio sea predicado? ¿Cómo puede esto ayudar a que otros vean en mi desgracia la gloria de Cristo? Amén. En mi actitud, en mi fe. Eso sí es fe, confiar en el Señor en medio de las dificultades, saber que Él no está lejos, que Él está con nosotros, porque somos sus hijos, muy amados, y que una desgracia no significa que Dios no nos ame. Ahí está otro punto, dice: otros piensan de la siguiente manera: Dios en ningún caso quiere permitir que suframos, algunos dicen, pero tiene que hacernos sufrir por causa de nuestros pecados. Es una forma de compensar, desquitarse o purificarnos de nuestros pecados. Yo recién convertido nos decían: si usted peca y el pecado es grave, métase 3 días de ayuno. Y yo sé que Dios lo va a perdonar. Oiga, suena noble, ¿no? Pero ¿qué tan alejado del Evangelio de la gracia es? Son ayunos que ofenden a Dios. Son ayunos que tratan de conmover al Dios que no perdona por ser conmovido, sino que perdona por la fe que ha sido puesta en su Hijo Jesucristo.
Eso es el mismo principio de la Iglesia Católica, ¿no? Que hay que hacer penitencias y tener virtudes, supuestamente para obtener la salvación, lo cual es una agresión contra el Evangelio de Cristo y contra Dios mismo. Así que la solución que dan esas personas, la solución falsa es: debemos hacer actos de contrición, ayunos, oraciones, o tenemos que asistir más a la iglesia para que Dios nos perdone, o para que Dios retenga su ira contra nosotros. Hermano, toda la ira de Dios fue puesta sobre Jesucristo, y quienes confiamos en Él, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Amén. Otros dicen: si sufres es porque Dios no te ama. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Que ellos eran amigos. Ahí está todo ese misterio. Ellos llegaron a hablar ¿y qué era lo que decían ellos? Decían: es que Job, algo hiciste, hermano, porque para que te esté pasando eso es porque tú reconózcalo. Básicamente eso se resume en como 30 capítulos de Job. Y estuvieron ahí. Hermano, el hecho de que usted sufra, nosotros a veces había esa idea en el pasado, en el contexto donde yo venía, donde si fue que le pasó alguna desgracia, algo tuvo que haber hecho. Es que usted perdió su trabajo, eso fue algo que usted ofendió a Dios y entonces Dios ahora se les está cobrando. Muchos incluso cuando vienen a la iglesia bíblica, a la iglesia verdadera, y eso ha pasado, yo lo he visto no solamente en mi caso, lo he comentado con otros pastores, salen de sus iglesias erróneas y cuando llegan no les va tan bien y empiezan a llenarse de superstición, a decir: yo creo que eso es que Dios me está castigando porque me salí de mi iglesia. Como los tienen tramados de que es que Dios los va a maldecir, cuando no es así. Eso es pura superstición. Es que Dios, hermano, es perfectamente normal que un cristiano pase por aflicciones en esta vida. No es algo que busquemos. Las aflicciones no nos hacen más meritorios delante de Dios tampoco, de ninguna manera. Simplemente son cosas que Dios en su soberana voluntad y providencia permite en la vida nuestra, para a través de ello formar nuestro carácter, y también para que el Evangelio de Cristo sea proclamado en muchas ocasiones. Así que, hermanos amados, eso es lo que Pablo estaba afrontando. Todos los escogidos de Dios han afrontado en mayor o menor grado adversidades y padecimientos. No existe un personaje de la Biblia, uno de los creyentes de la Biblia, que no haya pasado por circunstancias difíciles. Piénsame a Abel. ¿Qué le pasó a él? ¿Se acuerdan? Sí, no es difícil, no hay que ser teólogo para decirlo, hermano. Lo mató su hermano, ¿no es cierto? O sea, le pasó toda la peor de las desgracias, entre comillas. Pero ese hombre fue fiel ¿a quién? A Dios. En el sentido de que ofreció el sacrificio correcto, obedeció a Dios en fe. Noé. Yo creo que la vida de Noé fueron más de 100 años y eso no tuvo que haber sido la cosa más agradable, con todo ese poco de sinvergüenzas encima de él. Y él allí con sus hermanos, además tuvo que haber sido muy terrible para Noé haber visto cómo toda esa gente se ahogaba. Y ahí puedo seguir. Moisés, ¿cuánto aguantar de esa gente? Siga adelante. Y usted ve a cada personaje de la Escritura, y tuvo que sufrir, y tuvo que pasar por momentos difíciles, y tuvo que estar en esa constante, en ocasiones constante padecimiento. Pablo comenzó su ministerio siendo advertido de los padecimientos que tendría que afrontar por Cristo. Deje su dedito en Filipenses y vamos a Hechos 9:15 al 16 rápidamente. Yo tenía una hueca. Gracias. Bien, hermano, ¿lo tienen? Léanlo. ¿Cómo empezó el ministerio de Pablo? Ese era Ananías, profetizándole ¿a quién? A Pablo, por ordenanza de Dios, inmediatamente después de su conversión. ¿Cómo empezó el ministerio de Pablo? Diciéndole: Pablo, el Señor te llevará a las naciones y conquistarás y harás
Le dijo, hermano, hay una promesa para usted. Usted va a ser muy usado por Dios, pero va a padecer terriblemente. Desde el comienzo empezó. Pablo padeció mucho por amor a Cristo siendo un hombre íntegro. Porque Pablo era un hombre íntegro. Y era un hombre muy amado por Dios. Sin embargo, vamos a 1 Corintios 11, 16 al 33. Rápidamente. Todos esos pasajes merecen ser predicados, obviamente. Simplemente lo estoy tomando como una referencia para que miremos por qué Pablo tuvo que pasar por amor a Cristo. 11 de 1 Corintios. No, perdón, discúlpeme. 2 de Corintios. Sí. Sí. 11, 16 al 33. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer. Dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco, y de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según su carne, según la carne también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pablo está siendo irónico, ¿no? Después tenemos que en algún momento predicar sobre eso. Pues toleráis si alguno os esclavice, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro. Discúlpeme, pero creo que este no es el pasaje. Sí, sufrimientos de Pablo. Desde el 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. ¿Usted sabe qué significaban esos azotes? Dicen que eran, ellos lo hacían 40 menos 1 porque la ley les permitía, sí, exactamente, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Dejémoslo hasta ahí. Entonces lo que quiero hacer a través de esta lectura es entender que sí, Pablo sufrió mucho, padeció mucho por causa del Evangelio. Y nosotros tenemos que entender que eso no es anormal. Ese es el primer punto que yo quiero decirles. No es anormal que un cristiano padezca. No es que los cristianos busquemos los padecimientos, porque eso también sería pecaminoso. A veces la Biblia lo llama tentar a Dios. Si usted no trabaja y aguanta hambre, ¿será que usted está sufriendo por la causa de Cristo? No, usted está sufriendo por vago. Así de sencillo. Dice, no, pero es que no. Si usted es una persona que despilfarra su dinero y después tiene una cantidad de deudas, ¿usted está sufriendo por la causa de Cristo o por ser mal administrador? Si usted es una persona que maltrata a su esposa y ella lo abandona, ¿usted está sufriendo por la causa de Cristo? Usted está sufriendo porque es un guache, ¿sí? Ese guache viene de qué griego, no sé. Miren lo que dice 1 de Pedro 4, 12 al 13, por favor. 1 de Pedro 4, 12 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino nosotros aguantamos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bien, dice, hermanos, no se sorprendan. Alguna gente, yo cuántas veces en consejería, pero ¿por qué a mí? Y a veces mi pregunta es, bueno, hermano, ¿y por qué no a usted? ¿Sí o no? O sea, ¿qué lo hace tan especial a usted? Los demás tenemos que estar agradecidos con Dios porque no nos han pasado tantas cosas como podrían pasarnos, ¿o no?
A veces la gente tiene un testimonio, hermano, yo iba en un avión y se cayó y no me pasó nada. Y uno dice, gloria a Dios, qué testimonio, eso es poder de Dios. Y uno, ¿por qué no le agradece por todas las veces que montó en un avión y nunca se cayó? ¿Sí o no? ¿Sí ven el aspecto que nosotros más bien debemos ver? ¿Sí o no? Uno tiene que entender cuántas cosas el Señor nos ha librado, por cuántas cosas no estamos padeciendo que deberíamos padecer. ¿Sí me van a entender, hermanos? Él dice, no se sorprendan, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Sí, miren, hermanos amados, yo estoy un poco impresionado, porque la verdad es que yo llevo muchos años en esto, y creo que el clima del mundo está muy agresivo hoy en día, y se está apuntando a ser mucho más agresivo con los evangélicos, con los cristianos verdaderos. Todo este movimiento de derechos del aborto, de los homosexuales, toda esa agenda que ha querido imponer una vida inmoral y que se va a extender no solo a eso, sino a muchas otras cosas más, está apuntando a ser tolerantes con todo, menos con los creyentes, que son los únicos que van a defender a muerte los valores bíblicos. Dentro de poco la Iglesia Católica, que es la gran ramera, abandonará eso para empezar. Ya el Papa, ¿no? Aquí hay una contradicción, hay sacerdotes que dicen eso es pecado, y el Papa dice que no, que él no juzga. Entonces aquí tienen que hacerle caso, y ese es el gran mandamás. Me pregunto yo, y dentro de poco, ahorita todavía defiendo, dentro de poco va a ser así. Y vamos a empezar a ser más perseguidos, porque hay que ser tolerante con todo el mundo, menos con los que defienden la verdad. Ahora, ¿usted va a querer estar en una iglesia así o usted se va a acoplar? A mí se me hace que muchos se van a rendir. Porque es que es chévere ir un domingo a una iglesia, salir, después irse a almorzar y hacer un paseíto por la sabana, el domingo en la tarde. Pero qué cosa tan complicada cuando verdaderamente tenemos que pararnos y defender lo que la palabra de Dios enseña. Y nos van a perseguir. Y hay leyes. Hay leyes. Ya empezaron por los Estados Unidos, eso no demora en venir acá, porque todo lo malo que hagan los gringos acá lo recibimos con gusto, ¿sí o no? Y va a venir acá. Y van a querer imponer, y yo sé que van a haber pastores encarcelados. Y hay leyes acá, leyes en contra de la intolerancia, algo así, de la discriminación. Pero ¿quién determina qué es discriminación? Lo que a ellos les parezca. En los colegios promueven el homosexualismo y promueven, no estoy diciendo que lo defiendan, estoy diciendo que lo promueven, que es diferente. Y promueven que los muchachos hagan lo que se les antoja, que desobedezcan a sus padres. Dentro de poco un muchacho de estos, un mocoso de estos, va a poder ir a denunciar a su papá o a su mamá. ¿Contra qué atentan? Contra la familia, hermano. Estamos en un momento muy difícil y va a seguir siendo peor. Aquí de verdad vamos a tener que ser verdaderos cristianos. Vamos a tener que empezar. Y la mayoría de evangélicos se van a vender. Ya lo están haciendo. Miren todo ese cuento del ecumenismo, cómo está difundido por las iglesias evangélicas. Y ya la mayoría de estos pastores, que no son pastores sino son unos sinvergüenzas, van a empezar a aceptar eso y van a empezar a decir, hay que ser tolerantes, hay que interpretar bien la Biblia. Eso ahí no quiere decir lo que a usted les parece, simplemente ellos para alterar lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos, de verdad. Y en ese momento cuando la gente venga y nos agreda, ya yo he visto videos en Estados Unidos de que pastores se paran a predicar en contra de esto y los golpean. Y ahí sí nadie dice nada, ni arrestan a esos sinvergüenzas que hacen eso. Y entonces ahí vamos a tener que leer primera de Pedro y decir, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Usted cree que ser cristiano es llegar a una iglesia y cantar coritos y blanquear los ojos y creerse buena gente y mejor persona y hacer buenas vibraciones y leer frasecitas en el Facebook de motivación? Hermanos, ser cristiano es morir y que Cristo vive en nosotros. Eso lo hace solo Él, nosotros no. Fingir ser cristiano cada vez va a ser más difícil en las verdaderas iglesias cristianas, digo yo. Pero mire, todo esto que Pablo nos muestra es para alentarnos, para decir, hermanos, vamos a ser rechazados. ¿Quieres estar de la mano? ¿Quieres quedar bien con Dios y con el diablo? No se va a poder. Hoy todavía hay un margen, ¿no? Cuando yo era pequeño, niño, ser evangélico, eso era para burla. Después vino una etapa, hasta hace unos años, que era lo que dicen, como dice mi hija, cool. Chévere, ¿no?
Ser cristiano es una moda. Hoy en día eso ya viene bajando. Y ya la gente, para ser cristiano o ser evangélico, eso es lo mismo para la gente del mundo. Pero aquí vamos a tener que recordar de eso. ¿Estamos dispuestos a padecer por Cristo? No diga amén. Solo en el momento en que venga usted a poder testificar que es así. O usted va a preferir una vida cómoda. ¿Usted cree que Dios nos llamó a la comodidad? Yo como le digo a una persona que estas personas que quieren servir a Dios y que tienen todas las comodidades de este mundo, los puedo decir que son de la misma, y están hechos de lo mismo que estuvo hecho el apóstol Pablo. ¿Sí me va a entender? ¿Cómo podemos decir nosotros que somos cristianos cuando estamos viviendo una vida contraria a lo que la iglesia modelo, que era la iglesia primitiva, vivió? La iglesia del Nuevo Testamento. No se puede fingir. Así de sencillo. Y los que somos verdaderos cristianos vamos a tener que unirnos. Y vamos a tener que verdaderamente andar en esa hermandad. Hay una gran diferencia entre padecer por causa de Jesús y padecer por ser formados por Dios. Y otra cosa muy diferente es padecer por ser pecadores. Sigan adelante en el versículo 14 de 1 de Pedro donde estábamos. Hasta el 16, por favor. Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Ya Pedro hacía una distinción. Yo cuántas veces he visto gente que llegan a las iglesias y ay, venga, le ministramos el amor de Cristo, y lloran es porque son simplemente gente egoísta, porque los ofendieron y les pareció tan terrible, porque es que es terrible que me ofendan a mí. Yo soy yo. Esas personas no necesitan ningún tipo de administración ni de consuelo, necesitan reprensión. Necesitan decirle, oiga, tú necesitas ser salvado, tú eres un miserable egoísta. Necesitas a Cristo. Así que Pablo no está sufriendo por ser un malhechor y por hacer cosas deshonestas. Él sufre por ser fiel a Jesucristo. La segunda parte y el segundo punto de esta enseñanza está en la segunda parte del versículo 12. Vuelvan a leer todo el 12, por favor. De Filipenses 1, ¿no? Que es el texto en el que estamos hoy. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la segunda parte es, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Uno diría, oiga, Pablo, tremendo hombre de Dios, donde predicaba habían conversiones, habían sanidades, milagros, Dios lo usó poderosamente a Pablo. Y nuestra lógica diría, ¿por qué el Señor no lo saca de la cárcel? ¿Acaso no le es más útil Pablo en la calle, yendo a muchos lugares a predicar, que metido en una casa con un guardia encadenado? Esa es nuestra lógica, no es la lógica de Dios. Y muchas veces usted va a ver en su vida, o usted va a luchar en su vida, en su cabeza, con cosas que usted cree, no sería mejor que yo estuviera en esa situación, y Dios sabe por qué lo ha metido en determinada situación, aunque usted no lo entienda. Pablo no veía las circunstancias de su vida como una tragedia. Él se gozaba en el provecho que salían de esas circunstancias, lo provechoso. La pregunta no era ¿en qué me beneficia a mí? La pregunta era ¿en qué beneficia a la iglesia y al progreso del Evangelio? ¿Cómo puedo ser formado? Le voy a decir una cosa muy sencilla. Si a usted todo le va bien, y espero que le vaya bien, es mi deseo. Algo decía Spurgeon una vez, para ampliar esta idea. En algún escrito que leí de él, decía, la gente que empieza a tener, digamos, muchos ingresos, y yo no estoy en contra de eso, pero empieza a irles muy bien. Decía que él, que en su iglesia, hace 150 años, ya era la gente que, digamos, ya el domingo no volvía a la iglesia, iba de vez en cuando. ¿Por qué? Porque les iba tan bien que se compraban una finquita. Y entonces ya los fines de semana tenían que ir, porque ¿para qué la compraron si es que no vamos los fines de semana? Dios tiene que entender, no es que Él me bendijo y Él quiere que yo repose, porque toda la semana tan estresado con esos negocios. Yo merezco descansar.
y dejaban el día del Señor. ¿Sí ven? Muchas de esas personas o personas en nuestra vida hoy en día tienen bendiciones y tranquilidad, y eso solamente los lleva a la pereza espiritual. Solamente los lleva en ocasiones a estar acomodados y a no hacer ningún esfuerzo. Simplemente creen que esa bendición de Dios es para quedarse allí quietos y disfrutar de la vida. Pero miren su vida, cuando viene una desgracia, no es el momento en que usted deja la pereza y empieza a orar. ¿No le ha pasado? Así empieza usted, ay Dios mío, va a levantar a las 5 de la mañana para orar antes de salir. Pero usted tiene todo bien, ¿y usted qué hace? No, Dios entiende, mañana oro. ¿No pasa? No debería pasar. Y creo que muchos hermanos, y espero que tengan la madurez como para saber que siendo bendecidos puedan ser tan fieles a Dios como si estuvieran sufriendo privaciones. Esa es la idea. Pero no pasa a veces en el caso de nosotros. Yo lo digo por mi propia experiencia. Porque a veces uno está cómodo y Dios tiene que mover la comodidad para que uno empiece a sacudirse y a dejar de seguir en ese hoyo hacia el que se dirige. Pablo les muestra que lo que sucede está sirviendo de una manera enorme al Evangelio y a Cristo. Más allá de lo que ellos podían imaginar, Dios realmente estaba haciendo una obra inmensa en la vida de Pablo para bendecir y para servir para el progreso del Evangelio. Quien ama a Dios ve sus sufrimientos pequeños en comparación del beneficio gigantesco que es glorificar a Cristo. Mire, Pablo no está haciéndose la víctima, ni él se veía como una víctima. Él simplemente está diciendo, esto era necesario para que el Evangelio progresara, para que el Evangelio fuera extendido en este lugar. Él podría haber llegado a Roma en la alfombra roja. Podrían haber organizado campañas con el evangelista Pablo, ¿no es cierto? Pero Dios no quiso que fuera así. Dios lo puso en prisión, con un guardia encadenado. Guardias que, como lo vamos a ver posiblemente la próxima semana, empezaban a convertirse al Evangelio. Empezaban a escuchar lo que Pablo predicaba, porque invitaba a gente a su casa a predicarles. Y el Evangelio fue... Dicen que los guardias de Pablo eran de la élite del ejército romano. El ejército romano era el ejército más poderoso del mundo. Y la élite del ejército romano se llamaba la Guardia Pretoriana, que eran los que custodiaban al emperador. Y esos eran los que turnaban para que cuidaran a Pablo. O sea que él estaba llegando a gente que tenía mucha influencia. Dice la historia, no la Biblia, dice la historia, no la Biblia, que posiblemente Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a Nerón, el gran emperador romano. Obviamente Nerón no se convirtió, sabemos, ¿no? Pero fue y le testificó. Y Pablo veía el progreso del Evangelio no solamente como el hecho de que gente fuera salva, sino que el Evangelio fuera publicado, que Cristo fuera dado a conocer. Hermanos, la palabra progreso aquí, la palabra que uso como progreso, usada aquí, significa mucho más que un simple avance. Esta palabra original, la en griego, que era prokopein, progreso, prokopein, describe el avance de un pionero. ¿Saben qué era un pionero, no? Aquel que abre camino, que abre paso para que después otros sigan detrás de él. La palabra progreso, prokopein, viene del verbo que significa cortar delante de alguien, y se cree que se usaba para describir a un grupo de taladores de árboles que marchaban delante del ejército regular, abriendo camino a través de bosques impenetrables, haciendo posible que el ejército pudiese avanzar adecuadamente. Pablo explica a los filipenses que las circunstancias que él ha estado viviendo han servido para abrir el camino para que el ejército de los soldados de Cristo pueda continuar predicando el Evangelio a través de los siglos. Y usted sabe que Pablo en Roma predicó en el corazón del mundo, en el lugar más influyente que había en ese momento, porque era la capital del imperio, y de ahí se extendió el Evangelio en muchos lugares. Pablo está viendo y entendiendo. Él dice, cuando dice progreso, él no estaba diciendo simplemente es un avance. Él está diciendo, yo estoy siendo un pionero, una persona que está abriendo camino para que muchos más detrás de mí prediquen el Evangelio. Hermanos, nosotros no alcanzamos a imaginarnos en qué magnitud Dios puede usar nuestras circunstancias para ser glorificado. Pocas cosas han sido obtenidas en la extensión del Evangelio sin dolor, sufrimiento y sacrificio. ¿Cómo comenzó el Evangelio, la iglesia? Con cruz, con sangre. Y pocas cosas han sido obtenidas en el avance del Evangelio sin sufrimiento y sin dolor.
Ninguna persona ha alcanzado madurez espiritual sin haber sido mutilado y afligido. ¿Saben qué significa eso? Que Dios ha tenido que extirpar el pecado, y en muchas ocasiones, yo diría que todas, extirpar el pecado en nuestra vida ha sido una situación dolorosa para nosotros, conflictiva. Nos aferramos al pecado y lo hacemos el sentido de nuestra existencia, y cuando Dios tiene que formarnos, lo extirpa. Y es la manera en que nosotros también alcanzamos madurez. Hubo un hombre, un misionero que se llamó Jim Elliot, que predicó a los indios Aucas en Ecuador. Este era un joven con un futuro prometedor en los Estados Unidos, bien parecido, estudiante universitario. Sin embargo, en uno de sus diarios, cuando estaba estudiando en la universidad, decía lo siguiente: Dios te ruego, usa mi vida, mi Dios, porque es tuya. No busco una vida larga, pero una vida llena que te guste, Señor Jesús. Bueno, Dios le concedió esa gracia. Y él fue a predicar a los indios Aucas con su esposa, una joven esposa, estaban casi que recién casados, y su bebé. Y Jim Elliot, junto con otros misioneros, fue asesinado por los indios Aucas en Ecuador. Y hasta ahí podría decir la gente: oiga, pero este joven que se negó a todo, tendría que haber llegado allí y haber hecho una mega iglesia con los indígenas, y haber disfrutado de muchos beneficios y de muchas bendiciones, porque fue un hombre que se negó a sí mismo. No, hermanos, no es así. En la voluntad de Dios estaba que este hombre muriera, y su viuda se negó a regresar a los Estados Unidos, siguió en el Ecuador junto con su bebé y predicó el evangelio a los indígenas. Y muchos más misioneros en Estados Unidos, jóvenes en Estados Unidos, fueron motivados por el sacrificio de este señor Jim Elliot, de este joven. Eso fue hace ya muchos años, para ir a predicar al Ecuador, cosa que no hubieran hecho si no hubieran tenido ese testimonio. Y muchos de estos indígenas fueron convertidos a Cristo y fueron de grande testimonio para el mundo. No crea que la lógica suya es la lógica de Dios. No crea que usted puede negociar con Dios una manera más fácil de llegar a cumplir los propósitos que Él tiene para su vida. Va a doler. Y si Dios tiene que apretarnos, nos va a apretar. Pero gloria a Dios por eso. Amén. Solo aquellos que están muertos y que viven para sí mismos no desean ser tratados fuertemente por Dios. Pero nosotros entendemos que aún en esas vicisitudes que no buscamos, pero que pueden venir, Dios puede ser glorificado en nuestra vida, como en el caso de Pablo. Pablo estaba preso en Roma por causa del Evangelio, pero él no veía eso como una desgracia, lo veía como una oportunidad. Y más adelante el versículo 3 nos dice que muchos hermanos se animaron, fueron motivados a predicar al ver las prisiones de Pablo. Pero no era por verlo prisionero, porque él podía estar siendo el prisionero y estar quejándose: hermanos, si ven qué desgracia, yo es que predicando el evangelio y mira aquí metido, encadenado, yo no sé qué es lo que pasa, oren más fuerte para que Dios me libere. ¿Eso era la actitud de Pablo? ¿No saben qué los inspiró a ellos? El hecho de que él estaba allí y él no se estaba quejando, él estaba dándole gloria a Dios, estaba predicando, estaba escribiendo cartas como esta de Filipenses a muchos otros cristianos para animarlos. Hermanos, qué glorioso es el evangelio. ¿Saben por qué? Porque Dios nos cambia completamente. Nosotros realmente vamos en contravía del mundo. Lo que el mundo ama es algo que nosotros odiamos, y las cosas que el mundo odia es lo que Dios nos ha dado amor por ellas. Realmente es lo que debemos entender. El evangelio no es un ofrecimiento para una vida mejor. El evangelio es Dios dándote una vida nueva, pero primero teniendo que matarte a ti mismo. Tú eres todo lo egoísta, todo lo miserable, todo lo pecador que puedas imaginarte, y aún mucho más, y eres merecedor del fuego del infierno. Eras merecedor si eres cristiano, pero ahora Dios en Cristo puede cambiar tu vida y tu corazón. Puede realmente hacer de ti una persona nueva. ¿Y cómo sabes que eres una persona nueva? ¿Porque vienen los domingos a la iglesia? ¿Porque cantas lindo? ¿Porque escuchas predicación? ¿Ya no escuchas música secular, sino escuchas música cristiana? No. Porque cosas como la que le están pasando a Pablo pasan en tu vida. Y tienes la misma actitud. En la circunstancia en que te encuentres, allí más allá de la queja, estás glorificando a Cristo, diciendo: Señor, algo vas a hacer de esto, algo bueno para tu gloria está pasando en mi vida. Estoy siendo formado, estoy siendo, ese propósito que tú tienes de la eternidad conmigo está siendo forjado en mí, y te doy gracias por ello. Hermanos, concluyo diciendo: los propósitos eternos de Dios en nuestra vida priman más que los beneficios personales que temporalmente
podamos obtener. Por eso se lo repito, los propósitos eternos de Dios en nuestra vida priman más que los beneficios personales que temporalmente podamos obtener. Si Dios solamente nos diera bendiciones en esta vida y dicha, nuestro Dios no sería un Dios poderoso, sino un Dios miserable. Porque las bendiciones que tengamos en esta vida simplemente son temporales. Nuestro Dios es un Dios eterno y sabe darnos bendiciones que van a perdurar por siempre, eternamente. Solo el amor sincero a Cristo puede hacer que nuestras aflicciones produzcan gozo al saber que tienen propósito. Un cristiano no es afligido porque sí, un cristiano es afligido porque algo detrás de eso hay de parte de Dios. ¿Amén? ¿Usted puede creer eso o no? Usted dice, nada, esto es una desgracia, esto no va a dar nada, yo estoy mal, voy a ir de mal en peor, hermano. No. Es que decir, Señor, estoy padeciendo, pero gloria a ti. ¿Alguna vez les enseñé eso, no? Ninguna circunstancia difícil en la vida de los cristianos es eterna. Todas las circunstancias que usted viva son temporales. Van a pasar, se lo garantizo. Así sea cuando me muera, pero van a pasar. Y allá en la gloria dice que enjugará toda lágrima. Amén. Así que no va a haber nada que... Todo esto aquí es temporal, hermano. Gloria a Dios porque es temporal. Temporal las bendiciones que podamos recibir por gracia en esta vida, y temporal también las desgracias que puedan venir a nuestra vida. Amén. Pero en todo Cristo está siendo glorificado, porque eso es lo que Él hace. Coge a un ser humano pecador y lo vuelve un instrumento de su gloria para reflejar a Él su grandeza. Hermanos, démosle gloria a Dios por eso.